Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 16 de julio. En este episodio, es el número 120, que vamos a dedicar a hablar con el doctor García Fructuoso, con Ferran García, para hablar sobre el síndrome de fatiga crónica. Pero ya lo sabéis, como siempre, antes de empezar a escuchar esta entrevista muy interesante que he hecho con el doctor Ferran García Fructuoso, que es un doctor que está ahora dirigiendo un tema científico para analizar más el síndrome de la fatiga crónica, os quiero pedir, como siempre, que si no lo habéis hecho aún, pues que os suscribáis a nuestro club, misderechos.club. Ya sabéis, si entráis en nuestra página web, podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y recibiréis todas las notificaciones de todo lo que vamos haciendo. Igualmente, deciros que podéis seguirnos en la página de Facebook de misderechos.club. También que tenemos un grupo privado en Facebook. Si buscáis grupo misderechos.club en Facebook, encontráis una comunidad de más de 300 personas con las que podéis compartir vuestras experiencias y que han vivido una serie de circunstancias en relación con algún tipo de enfermedad o lesión que de buen seguro os pueden ayudar también en esas charlas que hay para llevar mejor esas situaciones. También, ya sabéis, nos podéis seguir a través de iVoox, de este podcaster. Entonces el podcast lo escucháis a través de iVoox, si queréis, de nuestra página web o de iTunes. Y también podéis, además de escuchar este podcast, lo podéis ver. Podéis ver esta grabación y esto es en el canal de YouTube. Si buscáis Mis Derechos Club, ahí tenéis el canal de YouTube, en el que cada vez nos sigue más gente también y que estamos muy orgullosos de eso y por lo tanto, ya lo sabéis, en todos estos tipos de vídeos podéis hacer preguntas en los comentarios, en nuestra página web también y por supuesto en la plataforma de iVoox. Así que, si os parece, vamos a empezar ya con esta entrevista, como os decía, del doctor Ferran García Fructuoso, que nos explicará muchas cosas sobre el síndrome de la fatiga crónica. Esta mañana en misderechos.club tenemos el placer de contar entre nosotros con el doctor García Fructuoso. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Jorge. El doctor Ferran García es autor de distintos libros de la especialidad de reumatología y, entre otras cosas, actualmente es el director científico del Hospital Cima Sanitas de Barcelona. Antes, había sido jefe de servicio de reumatología y también del Instituto Ferran de Reumatología, que es conocido por muchísimas personas. Y hoy lo que queremos es hablar sobre la fatiga crónica, sobre el síndrome de fatiga crónica. En este sentido, la primera pregunta que siempre hacemos a todos los doctores invitados para hablar sobre una enfermedad es que nos expliquen brevemente qué es la fatiga crónica. Bueno, ante todo, gracias por tenerme en cuenta y un saludo a todos sus oyentes, que consta que son muchos. Espero que esta intervención aclare conceptos. Seguro que ayudará. Lo cierto es que el concepto de fatiga crónica lo podemos hacer muy complicado o lo podemos hacer muy simple. Si nos vamos al punto muy simple, son aquellas situaciones de fatigabilidad extrema que se producen en una persona. Nosotros llamamos extenuación insuperable, es decir, salta un poco aquel concepto de la fatiga que reconoceríamos después de haber hecho el esfuerzo. Es una extenuación insuperable, no se puede superar con la voluntad y que ocasiona una interferencia en todas las actividades de la vida diaria que llega a ser dramática, es decir, que supera por concepto el 50% de lo que una persona podría hacer antes de tener esta enfermedad. Y este concepto es importante porque
no puede ser incluido en el concepto de síndrome de fatiga crónica una persona que tiene esta fatigabilidad desde que nació, sino que tiene que haber un antes y un después. Esa persona estaba previamente sana, o bueno, con las patologías que tuviera que no afectaban de forma dramática, como digo, su capacidad de realizar actividades físicas o neurocognitivas y, bueno, en un plazo relativamente corto, a veces muy súbito, en otras veces tarda más tiempo en producirse el impacto mayor, pues esa persona se da cuenta de que ya no puede salir con los amigos, de que no puede rendir en el trabajo, de que levantarse por la mañana le produce un agotamiento que al principio compensa pues con los días de fin de semana, pero que después no va a ser suficiente y poco a poco eso va impactando en toda su vida hasta que se produce un cambio que llega a ser, como digo, siempre por concepto y por criterios internacionales superior al 50% y por la experiencia que tenemos en unidades de fatigabilidad anormal, cuando vemos a los pacientes tienen impactos entre el 70 y el 80% de cosas menos que pueden hacer respecto a las que hacían previamente. Por tanto, una fatiga extrema de causa no conocida y con impacto en todas las actividades de la vida diaria y que previamente no existía. Muy bien. Y en relación al diagnóstico te voy a preguntar ahora, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero quizás el nombre no es el más acertado, porque, claro, fatiga, pues, al final es un síntoma que puede dar lugar pues, a muchas enfermedades, ¿no? Entonces, si una persona tiene una cardiopatía, pues puede tener una astenia, ¿no? O una enfermedad pulmonar y demás. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico y cómo se diferencia de esa fatiga que pueden producir otras muchas enfermedades? Bien. En principio, cuando una persona acude a su médico de cabecera informando de que tiene una fatiga muy importante, pues el médico de base ya hace unas pruebas que permiten cribar bastantes situaciones. Pongamos la más simple, que sería pues una anemia significativa, ¿no? Que puede ser porque el paciente esté tomando antiinflamatorios, tenga una pérdida de hierro por el tubo digestivo y haya hecho una anemia y no se haya dado cuenta y esto pues produce un gran cansancio. Es decir, que hay cosas que son muy simples y que siempre la situación de fatiga nos alerta. El proceso diagnóstico de un síndrome de fatiga crónica, que por cierto estoy totalmente de acuerdo contigo, el DB se ha dicho siempre, es muy incorrecto. Hay que tener en cuenta que la historia de los síndromes de fatiga crónica, también denominados en su momento encefalomielitis miálgica, se remonta a cuando se empezó a hablar del SIDA. Y en aquel momento se pensó que este grupo de pacientes con fatigabilidades extremas seguramente tenían también algún tipo de enfermedad viral que, como en aquel momento no se había descubierto todavía el virus del SIDA, pues se pensó que era similar y de hecho en los primeros tiempos se llamó SIDA-2. Fue luego cuando posteriormente fueron cambiando denominaciones, hubieron mezclas con denominaciones que procedían del ámbito de la psiquiatría, que también fueron muy desafortunadas, y al final se llegó a una posición de consenso sobre el síndrome de fatiga crónica, que también se ha ido modificando con el paso del tiempo, al menos en la acepción general, pero que en el fondo nos aclara lo que es el síntoma fundamental del paciente, es decir, lo que realmente produce el gran impacto en la vida es la fatiga y por tanto se refiere uno a ella como el síndrome de fatiga crónica. El problema es el que apuntabas. Muchas personas que tienen fatigabilidades asociadas a otras enfermedades creen que tienen también un síndrome de fatiga crónica y no es así. El síndrome de fatiga crónica lo sufre exclusivamente entre un 0,2 y un 0,4% de la población general y el proceso diagnóstico se ha aclarado bastante. Del año, pues aproximadamente hará unos 3 o 4 años, el Instituto Americano de las Ciencias, el IOM, publicó, y es accesible por internet, si se pone el acrónimo IOM, I latina, O de Oscar y M de Mike, si se pone IOM y Chronic Fatigue, pues aparece un algoritmo diagnóstico de extraordinaria calidad donde nos indican las pruebas que debemos hacer en un criterio básico para poder cribar a aquellos pacientes que dentro de cuadros de fatigabilidad anormal lo que tienen es probablemente un síndrome de fatiga crónica. Estas pruebas son simples. ¿Quieres que las comentemos ahora o las comentamos posteriormente? Sí, no, diagnóstico. Perfecto. Pues es interesante porque ha habido un cambio y ese cambio nos indica que debemos hacer unas pruebas basadas en la objetividad. Ostras, ¿y se puede objetivar la fatiga? La respuesta es dual. Por una parte sí y por otra no. Vámonos a la primera prueba que nos pide el IOM. El IOM nos dice,
O el paciente tiene un trastorno neurocognitivo medible, o tiene una alteración en la prueba de mesa basculante. Nos da dos opciones. La mesa basculante es una prueba simple de hacer que nos manifiesta cuando da positivo una disautonomía, el paciente queda estirado en una camilla, se le eleva la cabeza aproximadamente a grados y se toman unas medidas de electrocardiograma y se le va preguntando pues cómo se encuentra. En algunos pacientes con síndrome de fatiga crónica se producen unos cuadros disautonómicos muy llamativos que dan positivo en esa prueba, en otros no. En otros, pero puede ser que tengan las dos positivas, es decir, la medida neurocognitiva alterada es difícil de demostrar porque tenemos la previa, pero a veces es llamativo y el neuropsicólogo nos puede ayudar mucho en si la alteración que está detectando en los test y en las baterías que está pasando al paciente coinciden con lo que está descrito en los síndromes de fatiga crónica, alteraciones de la concentración, etcétera, etcétera. Pues una de esas dos pruebas nos tiene que dar positiva. Y luego viene la prueba Princeps, que nosotros venimos realizando desde hace años, pero que realmente es criticable, pero al final ha quedado así. Voy a ver si soy capaz de exponerlo de una forma simple. Yo soy una persona obesa, no hago ejercicio como mal, bien. No debería hacerlo así, pero lo hago y lo reconozco. Si yo ahora hago esta tarde un partido de tenis, pues quedaré rendido. Es posible que necesite hasta pararme a respirar. Pero mañana estaré bien. Es decir, tendré agujetas, pero seguramente yo mañana podré acudir a mi actividad o hacer mi vida normal, descansaré y ya está. Eso no ocurre con el síndrome de fatiga crónica. En el síndrome de fatiga crónica, el concepto que hemos de demostrar, y yo me permito sugerir que es donde fijaría siempre el ítem más importante de cualquier informe médico, no es que el paciente no pueda realizar una actividad. El paciente puede tirar dardos, puede dar una bofetada, puede levantar un peso. Pero lo que pasa es que al día siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y lo digo así porque como mínimo va a estar 5 días recuperándose, ese paciente lo que tiene es una dificultad de recuperación post-esfuerzo tremendamente llamativa. Y eso es muy distinto respecto a lo que me puede ocurrir a mí como obeso o a otras personas. Imagínese, por ejemplo, que tenemos un interés importante, incluso en cribar si esa persona que nos está requiriendo asistencia y que nos explica una anamnesis, una historia clínica, que podría ser dudosa entre un trastorno psiquiátrico y un trastorno orgánico como es el síndrome de fatiga crónica, tenemos dudas y le pedimos a ese paciente que nos haga una prueba de esfuerzo. Le llevamos a un treadmill, a una pista rodante, le ponemos un electrocardiograma y le pedimos que empiece a caminar. El paciente psiquiátrico, el paciente con una enfermedad, por ejemplo, de desmotivación, con una distimia, pues ese paciente empezará a caminar, nos aumentará su frecuencia cardíaca, nos dará un valor máximo que se cuantifica en METs, que son unas unidades metabólicas, y al día siguiente, y ese valor no lo vamos a tener en cuenta, porque ese valor de ese día va a depender de cómo es el paciente en su vida, si es sedentaria, si no es sedentaria, pero la vamos a repetir a las 24 horas. Al cabo de 24 horas, el paciente que tiene un trastorno psiquiátrico se ha recuperado completamente y, por tanto, realiza el mismo esfuerzo o mejor que el día anterior porque ya conoce la situación, domina el entorno, sabe lo que le van a pedir, el factor ansiógeno disminuye y el paciente con síndrome de fatiga crónica va a tener una caída muy importante en el rendimiento del día siguiente que se estima por convenio, según la prueba de Chicolella, en un 25%. Es decir, que tenemos la posibilidad, sobre eso se admitiría matización, es decir, si la prueba del primer día es bajísima, inferior a 2, pues entonces es muy difícil que caiga el 25% del día siguiente, se admitirían matizaciones. Pero en el caso estándar, con esa prueba podemos cribar muy bien si estamos en el contexto psicológico o en el contexto orgánico. Y una vez estamos en el contexto orgánico, la prueba neurocognitiva o la prueba de mesa basculante nos va a concluir el diagnóstico. Es decir, que hoy en día la fiabilidad diagnóstica es muy alta. Disculpa que te corte, ha sido un poco discutido este tema de la prueba de esfuerzo. Yo hablo por mi experiencia a nivel judicial. Y hubo un tiempo en que se hacía caso de esto, luego nos dijeron que no, y luego decían que era necesario hacerlo con análisis de gases, es decir, que era, no sirve de nada. Que era relevante hacerlo
con No. el tema del oxígeno, pero el consumo además... No aporta nada porque eso solo sirve en los casos de patologías mitocondriales o metabolopatías. Y en el caso de que diagnostiques una metabolopatía o una alteración en la utilización del oxígeno mitocondrial, ese paciente no tiene un síndrome de fatiga crónica, tiene otra cosa. Por tanto, el síndrome de fatiga crónica para su diagnóstico requiere que no haya ninguna otra causa que justifique lo que está ocurriendo. Entonces, si nos vamos, yo te sugiero de una forma muy relevante que consultéis, si no lo habéis hecho ya profundamente, las normas de Lyon. Las normas de Lyon han cambiado la estrategia respecto a cómo tenemos que diagnosticar el grupo. ¿Y qué finalidad tiene esto? La finalidad de Lyon no es tanto una finalidad jurídica o de reconocimiento de discapacidad, que en Estados Unidos está mucho más avanzada con las normas SSA, SS20, que proceden de cuando la guerra del Golfo y muchos pacientes tenían cuadros de fatigabilidad debido a tasas de radioactividad bajas de la munición empleada, y en los hospitales de veteranos se concretó muy bien los síndromes de fatiga crónica y cómo se tenía que proceder a la evaluación de la discapacidad. Eso está muy bien descrito, pero sirve poco para adaptarlo al entorno español, donde no tenemos esos cuadros. Entonces, el IOM lo que buscó, y eso también lo va a entender muy fácilmente la audiencia, el objetivo de todos, tanto de los médicos como de los pacientes, es poder curar las enfermedades. Y el paciente lo que quiere en definitiva es una pastilla, un medicamento que le cure. Esto ocurre en todas las enfermedades. Yo no conozco ninguna enfermedad en la cual los pacientes no quieran eso. Y aquí ocurre lo mismo. Pero como ese grupo lo hemos ido diagnosticando tan mal, hemos mezclado tanto los diagnósticos, hemos mezclado pacientes psiquiátricos con pacientes orgánicos, no hemos tenido en cuenta la ansiedad anticipatoria de los propios pacientes orgánicos. Es tan difícil. El IOM ha pretendido dar unas normas en las cuales nos etiqueta perfectamente un grupo. Puede ser que queden pacientes con síndrome de fatiga crónica, que queden fuera y que se vayan incorporando posteriormente. Pero ese grupo va a ser tan homogéneo que es el que va a permitir que la industria farmacéutica empiece en serio a encontrar y a diseñar fármacos que permitan hacer ensayos clínicos para tratar. Es decir, si no partimos de un grupo tremendamente homogéneo, no vamos a poder conseguir ningún fármaco que nos diferencie en sus resultados del placebo, que es lo que está ocurriendo más o menos ahora. Por tanto, lo que sí podemos afirmar es que, siguiendo las normas IOM, el grupo que estamos diagnosticando es un grupo con verdadero síndrome de fatiga crónica. Igual nos dejamos pacientes con síndrome de fatiga crónica que no encajan en esas normas tan estrictas, pero realmente probablemente es el menor daño que podemos hacer hoy en día, no solo respecto a reconocimientos de las discapacidades de estas personas, sino también pensando en el futuro de una terapéutica eficaz. Y en este sentido, cuando decías estas normas de Lyon, nos has explicado esta primera, ¿no? De estar estirado, ¿no? Sí, la prueba de metabasculante. Y luego habías dicho, sí. he querido entender la prueba neurocognitiva. Neurocognitiva. ¿Puedes explicar esto un poco? Sí. Las baterías neurocognitivas para fatigabilidad anormal se solicitan a unos neuropsicólogos. El neuropsicólogo es un psicólogo especializado en patología neurológica, demencias, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos, no todos, que se han especializado de una forma muy relevante en aquellos aspectos de deterioro neurocognitivo, pero que no es progresivo, porque el deterioro neurocognitivo de los síndromes de fatiga crónica tiene unas características bastante concretas respecto a la concentración, tal. O sea, por ejemplo, así como en la fatiga física sabemos que si obligamos a ese paciente a hacer más esfuerzo y más actividad de la que puede, si está bien diagnosticado, va a empeorar. En el ámbito de la fatiga neurocognitiva eso no se ha demostrado de una forma tan contundente, y entonces se intenta que el paciente mantenga actividad neurocognitiva, se intenta. Si no puede hacerla o está tremendamente agotado, pues incluso pensando en su mente canciones, que eso activa 74 áreas cerebrales, ¿no? Es decir, disponemos de recursos para poder sugerir al paciente lo hacer. Pues las baterías neurocognitivas son pesadas, tardan en pasarse, son unos tests, unas baterías de test que se establecen específicamente también por normación para la evaluación de estos pacientes. Tardan mucho en hacerse, pueden tardar entre 5 y 6 horas, agotan al paciente, a veces se tienen que hacer en 2 días. Pero realmente dan mucha información, y también dan mucha información cuando las repetimos al cabo de 3 o 4 años.
Es decir, ya te digo, a veces partimos de cero y no sabemos la situación previa, pero bueno, se puede intuir bastante en el contexto. Pero si las repites al cabo de 3 o 4 años, cosa que no acostumbras a hacer con la prueba de esfuerzo, porque la prueba de esfuerzo normalmente es una prueba que deja tan baldado al paciente y que nos deja tan mal sabor de boca cuando la tenemos que pedir, que es una prueba que no acostumbramos a parametrizar, no la pedimos cada vez. Nos basamos en eso y ya está. Y además la experiencia demuestra que es difícil que el paciente recupere incremento de su actividad funcional. Por tanto, normalmente con esa no. Pero en cambio la prueba de mesa basculante la podemos repetir porque ahí sí tenemos tratamientos que pueden mejorar al paciente de algunos de los síntomas que acompañan en los síndromes de fatiga crónica, y en las baterías neurocognitivas la repetición o el demostrar que el paciente tiene la impresión de que va empeorando, el demostrarle que no, que a veces se debe simplemente al gravísimo trastorno del sueño que acompaña a estos pacientes, pues eso les puede incluso tranquilizar. Muy bien. Y vamos al tema del tratamiento. Hemos hablado ya ahora del diagnóstico, de qué pruebas pueden ayudar al reumatólogo. Vayamos al tratamiento. Vamos. ¿Qué se hace cuando a una persona se le diagnostica fatiga crónica? Bueno, a ver, lo que me voy a permitir decir un poco mi opinión, porque lo que he dicho hasta ahora ha sido pues pura guía clínica, es decir, esto es lo que hay que hacer porque sabemos que es lo que mejora la mayoría. En el ámbito del tratamiento, en el síndrome de fatiga crónica, lo que podemos decir es que normalmente el tratamiento farmacológico es muy decepcionante y por tanto hay que partir de la base de que hay que evitar darle al paciente fármacos que no le mejoren de una forma sustancial. Esto es muy importante. Quizás aquí es donde gana más protagonismo un correcto diagnóstico, porque los pacientes con cuadros de fatigabilidad anormal, que no son síndromes de fatiga crónica, sino que son otras patologías, que las hay, de hecho hay un código diagnóstico para el que no acaba de cumplir esos criterios, que es los síndromes de fatiga idiopática, existe como código diagnóstico, deja muy incómodo al paciente, pero a veces hay que utilizarlo. Ese punto respecto a si tengo que darle, por ejemplo, algún estimulante o no, varía según el diagnóstico. Si a un síndrome de fatiga crónica yo le doy un estimulante, vamos a irnos al caso más extremo para que todo el mundo lo pueda comprender. Le doy cocaína, ¿no? Vamos a suponer que en España fuese legal y que le pudiéramos dar cocaína. Bien, fijaros que antes lo que he dicho es que la característica más importante de estos síndromes es la dificultad de recuperación postesfuerzo. Cuando ese paciente le voy a dar un falso estimulante, un estimulante que va a engañar su cuerpo y le va a dar a entender que puede hacer cosas cuando no las puede hacer, ese paciente va a empeorar. Es decir, que aquellas unidades que no comprenden bien el síndrome de fatiga crónica intentan los tratamientos con estimulantes en muchas ocasiones, que en los verdaderos casos de síndrome de fatiga crónica son decepcionantes. En los pacientes con síndrome de fatiga crónica que están en curso diagnóstico, a veces los utilizamos para hacer una prueba terapéutica y que nos ayude a configurar el diagnóstico. Es decir, el paciente que no tiene un síndrome de fatiga crónica puede mejorar de forma sustancial si son pues hipersomnias idiopáticas benignas, pueden mejorar con pequeños estimulantes del tipo del metilfenidato, y en otros casos no. Y a veces eso se usa como prueba terapéutica para aumentar la consolidación del diagnóstico. No existe ningún tratamiento que nos permita mejorar la capacidad de hacer cosas. Este es un punto muy importante. Fijaros si no, si los ejércitos habrán trabajado años y años para intentar que los soldados estén guerreando días y días, y eso no se ha conseguido jamás. Por tanto, no disponemos de ningún tratamiento. El tratamiento pasa esencialmente por un diagnóstico preciso y porque el paciente limite sus actividades a aquellas que no le ocasionen malestar al día siguiente. Puede parecer una barbaridad, pero la verdad es que esta es la forma más efectiva de tratamiento. Nosotros llevamos tiempo sugiriendo que el paciente, pues en lugar de coger, pues de
y al final pues una incapacidad pues vaya cogiendo pequeñas bajas que le permitan descansar esos 5 días y entonces reincorporarse a la actividad. La mayor parte de estos pacientes no desean en absoluto abandonar su actividad, sino adaptaciones, ¿no? Y estas adaptaciones el sistema muchas veces no las permite bien y hay que hacer alguna cosa que nos permita que el paciente se mantenga en su actividad en los casos que es posible. Hay un 25% en el que eso no se puede conseguir ya de entrada y en el otro 75% pues sí. Los fármacos que se dan son tratamientos sintomáticos, es decir, como el paciente va a tener dolor articular. De hecho, usted lo decía muy bien antes, qué mal está el nombre, está fatal, porque de los 8 criterios diagnósticos, 6 son de dolor. Por tanto, queda curioso. Pues bien, hay que darles analgésicos siempre y cuando no les empeoren el cuadro de fatigabilidad. Hay que intentar analgésicos que les sean eficaces, a veces eso cuesta. Hay que darles fármacos que les permitan descansar mejor. A veces hay que añadir algún antidepresivo por la situación concomitante de depresión que se produce al no poder hacer. La pérdida de autoestima puede requerir el soporte psicológico, pero todos los tratamientos que vamos a dar son sintomáticos y no van a tener como misión que el paciente pueda incrementar el grado de su actividad. Eso yo creo que es el concepto más importante. Es decir, hoy en día, por ejemplo, si vemos pacientes que con la mesa basculante nos dan una alteración, hay un fármaco que se creó a raíz de los vuelos, ahora está, bueno, el 20 de julio se celebra el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, pues los astronautas cuando retornaban tenían grandes trastornos disautonómicos y entonces se trabajó y se aprobó un fármaco que es la amidodrina, y la amidodrina, que es muy específica para los trastornos disautonómicos, ayuda en algunos de los síntomas. Estos pacientes pues estar en una cola pues esperando para comprar una entrada al cine o el pan o tal, muchas veces se tienen que apoyar en la pared para no caerse o sentarse en una papelera. Bueno, pues esos síntomas acompañantes pueden mejorar con fármacos específicos, pero no hay hoy en día ningún tratamiento curativo para el síndrome de fatiga crónica. ¿Y qué opinión te merecen lo que son las unidades de experiencia que hay aquí en Cataluña, por ejemplo? Los que hay un tratamiento multidisciplinar de medicina externa, reumatología, psiquiatría. Me parece excelente. Es decir, yo creo sinceramente que al menos la experiencia, yo ya tengo 62 años y he visto muy pocos compañeros que nos llamen interesados por nuestro trabajo, que vengan para ver cuál es el proceso diagnóstico que aplicamos. Yo lo he visto poco y cuando he comentado con otros compañeros que se dedican a lo mismo, pues tampoco lo he visto mucho. Entonces, que hayan unidades específicas donde el paciente pueda acudir y más o menos sea reconocido en su patología, como no vamos a esperar un éxito terapéutico porque no lo vamos a tener, sino que le vamos a explicar su enfermedad, sus limitaciones, a dónde puede llegar, qué puede requerir, le vamos a evitar que se gaste el dinero en cosas que son falsas. Es decir, esas cosas que forman parte de la ética médica y del reconocimiento, yo aquellas personas que han levantado la mano dentro del mundo profesional y han querido estar en una unidad de síndrome de fatiga crónica o de fibromialgia o de sensibilidad central, a mí me parece excelente, me parece una ubicación muy buena para el paciente, un acceso que le evita mucha parte de tener que coger experiencia personal porque se la trasladan otros y eso le permite disminuir el tiempo de adaptación. Me parece buen concepto, es un buen concepto. Muy bien. Y ya para acabar con la entrevista siempre nos gusta preguntar sobre el futuro de la enfermedad y hoy precisamente que contamos con un médico que ha dedicado muchos años al tema asistencial pero que ahora principalmente se dedica a la investigación científica, pues nos podemos aprovechar de ese conocimiento directo que tiene. Nos gustaría saber en qué se está evolucionando en la fatiga crónica a nivel científico. Bueno, la fatiga crónica está evolucionando en el plano de la proteómica, es decir, quizá no llegaremos a saber muy bien. Primero estudiamos virus y nos dimos cuenta de que no era un problema de virus, sino que es un problema de respuesta en todo caso a los virus. O sea, porque si fuera un virus, pues los médicos que trabajamos en síndrome de fatiga crónica atenderíamos a los pacientes con un traje de buzo, ¿no? Y eso no es así. Por tanto, no es ningún virus, sino que algunos pacientes tienen alteradas una forma de respuesta celular a algunas infecciones y entonces la sensación que ellos te explican es que están como si siempre tuvieran una gripe.
Entonces, eso sí que se está trabajando en algunas universidades, en Osaka, sí que se está trabajando para intentar ver qué proteínas, más que qué genes, ¿no? En los genes no hemos tenido mucho éxito, pero sí se está trabajando en las proteínas para ver qué expresiones de proteínas son más llamativas en el momento de los brotes, de las agudizaciones de esta enfermedad. Y entonces ver si seríamos capaces de inhibirlas o modificarlas. Es probable que en un horizonte, si el horizonte lo situamos teniendo en cuenta que no hace mucho que estamos haciendo diagnósticos muy precisos en base al IOM, no hace mucho. Si tenemos en cuenta este horizonte, yo creo que efectivamente es probable, primero es probable que dentro de unos 2 o 3 años nos encontremos con unos fármacos inyectados de tipo subcutáneo que modulen el dolor de estas personas sin tener que caer en el opiáceo ni en fármacos más complicados de medio y largo plazo. Esto es más que probable, de hecho es prácticamente seguro. Posteriormente nos vamos a encontrar con fármacos que nos disminuirán la sensación de la fatiga, pero también con la recomendación del médico que esa disminución de la sensación de la fatiga se invierta no en hacer más cosas, sino en sentirse mejor. Y yo creo que ahí es donde tendremos el futuro inmediato en los próximos 5, 6, 7 años del tratamiento de esta enfermedad, esos dos aspectos. Muy bien, pues esperemos que así sea. Esperemos que sea así. Muy bien, pues muchísimas gracias por Nada, al su contrario. tiempo al doctor García Fructuoso Nada. y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Encantado, hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Ferran. La verdad es que fue muy amable, ha sido una entrevista en la que hemos estado hablando un tiempo después y antes de la entrevista también largo. Ya tenía el placer de conocerlo porque a nivel profesional pues habíamos colaborado. Entre otras cosas vino a hablar sobre la artritis reumatoide también, esta enfermedad reumatológica tan limitante que padece tanta gente. También pues hablamos de ella en un vídeo en directo que hicimos en mi despacho, en Campaña Abogados, y lo conocía de la práctica profesional del Instituto Ferran de Reumatología, que es pues un instituto renombrado en Cataluña y en el resto de España también conocido. Bien, pues yo creo que ha sido una entrevista que nos ha explicado bastantes cosas interesantes, sobre todo esta parte final, a nivel científico, de qué es lo que nos espera y lo que nos depara con el tema de la fatiga crónica, lo que está investigando a nivel de estas proteínas, a ver si con esto se puede descubrir alguna cosa más. Y esas pruebas, pues objetivas que también nos decía el doctor en relación pues a esta prueba de esfuerzo que le da mucha validez, al Instituto de Medicina, que nos decía, al IOM, ¿no? Institute of Medicine de Estados Unidos, que es lo más puntero en el cuanto a pues el seguimiento del síndrome de fatiga crónica. Por lo tanto, interesantes apuntes para aquellas personas que quieran reclamar sus derechos teniendo un síndrome de fatiga crónica. Hasta aquí este podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, en el 121 ya, y vamos a hablar sobre una patología cardíaca, y en este caso es la tetralogía de Fallot. O sea que mañana nos escuchamos para hablar de esta patología. Que tengáis un feliz martes.